Entonces, de todo corazón espero que podamos disfrutar de esta charla y aprender bastante de la doctora Rubestela, que tiene mucha cancha y mucha experiencia y en varias oportunidades nos ha acompañado, y los que han asistido a ella pues pueden dar fe de eso, de ella. Como les digo, esto es un beneficio del Fondo de Educación que tiene la cooperativa. La cooperativa es una entidad que maneja diferente los excedentes o utilidades, y una de las partes de esos excedentes es el Fondo de Educación y Fondo de Solidaridad. Por eso es que las excedentes de las cooperativas se distribuyen diferente a los de un banco, a los de una entidad financiera, ya que nosotros lo distribuimos en cabeza de los asociados a través de estos eventos o ayudas de solidaridad. Bienvenidos a todos y nuevamente muchas gracias. Doctora Rubestela. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Por favor, ¿me confirman el audio? Perfecto, doña Rubí. La escuchamos y la vemos también muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, agradecerle a la cooperativa que hace un voto de confianza al permitirme orientar este espacio de formación. Creería yo que este tema tiene que ver con formación ciudadana, ¿sí? Cumplir con nuestras obligaciones, con el deber formal de pagar impuestos, es parte de nuestra formación como ciudadanos, ¿no? Entonces voy a tratar de ser muy puntual. El tema es bastante extenso, complejo para algunas personas, quizás para otras no. De todas formas, ustedes saben que me pueden contactar, podemos crear otro espacio. Si tienen algunas dudas muy puntuales, yo siempre voy a estar disponible para solucionar las dudas que tengan. A pesar de que la administración tributaria ha hecho todos los esfuerzos porque el cumplimiento de la obligación formal y sustancial en materia de renta sea sencillo, no deja de ser complejo, ¿sí? Y más aún cuando la ayuda renta, esta mañana que hacíamos un ejercicio, tiene unos errores frente a la concesión de la norma y la declaración sugerida. Creería que en unos 5 años va a estar al 100% como es. Hoy en día tiene muchas falencias, hoy en día desconoce costos, gastos, deducciones, rentas exentas, descuentos, y podrían llevarnos a pagar un mayor impuesto desconociendo estas prebendas que la misma norma ha diseñado para aminorar el valor del impuesto, ¿no? La declaración sugerida es interesante para aquellas personas que son muy puntuales en su denuncio rentístico, pero para aquellas que tienen ingresos, costos, gastos, dependientes, rentas exentas, pues la declaración sugerida todavía no los abarca, ¿sí? Creería que en unos 5 años ya este momento de declarar renta va a ser muy sencillo, como lo es en otras administraciones, por ejemplo en Estados Unidos, donde te llega tipo recibo de servicios públicos y usted paga su impuesto, o por el contrario, cuando revise el extracto bancario, ahí va a estar si existe un saldo a favor que la administración deba de devolver. Creería que en unos 4 o 5 años Colombia ya pueda estar a ese nivel. Hoy por hoy recién se están haciendo las pruebas y no podemos confiar al 100% en la declaración sugerida. Quizás para la DIAN esté bien diligenciada, pero para usted, contribuyente, puede estar desconociendo costos, gastos, deducciones, rentas exentas, descuentos tributarios, y puede, si desconoce la norma, usted puede entrar a pagar más de lo que debe pagar. Yo insisto muchísimo en el justo tributo, es decir, ni más ni menos, lo justo. Y la declaración sugerida desconoce, ¿sí?, los mismos lineamientos normativos que tenemos para minorar esa carga fiscal, ¿verdad? Pero ¿por qué lo desconoce? No porque esté violentando la ley, valga la aclaración, sino porque ella todavía no sabe, la DIAN no sabe si yo tengo hijos, tengo esposo, si ellos están dentro de ese grupo de dependientes o no. La DIAN todavía no sabe si yo
cumplo los requisitos para beneficiarme de una renta 60 o no. La DIAN todavía no sabe si yo tengo acceso a beneficio, a descuentos fiscales o no. Al futuro, cuando ya ingresemos todos a esta nueva estructura electrónica de la administración tributaria, pues obviamente la DIAN va a poder identificar todo esto, ¿verdad? Bueno. Mi nombre es Rubia Estela Cabrera Jaramillo, yo soy contadora pública, especialista en gestión y control tributario y magíster en tributación y política fiscal. El área de investigación y docencia en la cual me desempeño es esta. Adicionalmente, pues presto algunos servicios de consultoría empresarial en el tema tributario. La agenda que les propongo para el día de hoy va a ser muy puntual. Si genera algunas dudas, perdón la redundancia, no duden en contactarme, que con mucho gusto se la resuelvo por el WhatsApp, en cualquier ratico le respondo, a través de un audio le respondo, para que no cometamos errores o actuemos por fuera de lo que establece la norma, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la residencia fiscal, de los obligados y no obligados. En términos generales vamos a hablar de la depuración, del RUT, de la firma digital y de los pasos que debemos de tener en cuenta para elaborar la declaración de renta. Hoy creo que la administración tributaria ha avanzado en facilitarnos las cosas, en hacer este proceso mucho más cómodo para los contribuyentes. Ya no debemos de hacer filas en los bancos, ya no debemos utilizar la impresión, todo esto ya es electrónico. Hoy las declaraciones de renta se presentan de forma electrónica, ya no hay que ir a los bancos. ¿Sí? Usted ingresa con su número de cédula y su clave a la plataforma, diligencia el formulario y ya, firma y quedó listo, ¿sí? Ya no hay declaraciones físicas, ya no hay declaraciones para ir a hacer filas en los bancos, no, ya todo esto es virtual. Y la DIAN también en algunos convenios con algunas entidades financieras ya le permite pagar con tarjeta de crédito. Así es que ya no tenemos excusas para no pagar, podemos hacerlo ya sea por una tarjeta débito o por una tarjeta crédito. En términos generales, pagar intereses a las entidades financieras es mucho más económico que pagar intereses por mora a la administración tributaria. La administración tributaria cobra intereses a la tasa de usura, a diferencia que las entidades financieras, y en este caso, pues la cooperativa tiene unas tasas bastante favorables para ustedes. Así es que si usted es contribuyente del impuesto de renta, es preferible que acceda a un préstamo y pague y no deje que corran los días de mora en la administración tributaria. Es como un taxímetro. Cuando menos se da cuenta, usted está debiendo una cantidad de dinero. Entonces, creo que costo-beneficio es mejor endeudarse. Bueno, esta es la agenda que les propongo para el día de hoy. Hablemos de la residencia fiscal. Y la residencia fiscal determina muchas cosas. Creería que lo primero que debemos de preguntarnos en el ejercicio de cumplir con esta obligación formal de declarar renta es si somos residentes o no. Creería que todos los que estamos aquí somos residentes para efectos fiscales, ¿sí? No debemos de confundir la nacionalidad. Yo puedo ser mexicana, o quizás de otro país y puedo ser residente para efectos tributarios. Entonces, separemos, por favor, la nacionalidad de la residencia fiscal. La nacionalidad tiene una norma que la desconozco. Yo sé que si somos hijos de padres colombianos, aunque se pudo dar nuestro nacimiento en otro país, tenemos nacionalidad colombiana, bueno, etcétera, código civil y no es el tema. Pero la residencia fiscal sí es lo que vamos a intentar explicar en este momento y quiero hacerlo de una forma muy puntual y espero no generar confusiones con este tema. Las personas colombianas y los extranjeros
pueden ser para efectos fiscales residentes o no residentes, ¿sí? Yo, colombiana, nacida en Colombia, pueda que si hago mi análisis tributario, yo no sea residente para efectos fiscales, ¿sí? Y puede darse el caso contrario. Soy española, qué sé yo, y por X o Y circunstancias, dando cumplimiento a la ley, termino siendo residente para efectos tributarios en Colombia, pero mi nacionalidad es otra, ¿sí? Y eso debemos de tenerlo muy en cuenta, porque eso va a determinar la forma en que yo presento mi declaración de renta, partiendo del formulario. Si yo soy no residente, declaro en el formulario 110. Si yo soy residente, declaro en el formulario 210. ¿Sí? Y las depuraciones, tanto el residente como no residente, son diferentes. Entonces, de allí la importancia de que el primer paso que debemos de tener en cuenta es definir si somos o no somos residentes para efectos fiscales, dejando a un lado la nacionalidad, ¿verdad? Entonces, mire que este slide dice que hay residentes nacionales y extranjeros y hay no residentes que pueden ser nacionales o extranjeros. La norma nos va a decir, sí, quiénes son residentes y quiénes no son residentes, porque es importante también definir la residencia o la no residencia, porque el que es residente para efectos fiscales declara por sus ingresos que recibe en Colombia y recibe en otros países. Declara por los bienes que tiene en Colombia y por los bienes que no tiene, que tiene por fuera del país. Lo que se ha llamado en términos fiscales, declara por rentas globales, es decir, por todo lo que tengo, independientemente en qué país lo tenga. Sí, después del análisis he concluido que soy residente. ¿Listo? Si no soy residente, pues la situación cambia totalmente. Solamente voy a declarar por los bienes inmuebles que tenga en el país, siempre y cuando estos me generen alguna renta. Entonces, mire que son dos situaciones totalmente diferentes, dos situaciones que si yo no las sé identificar e analizar desde un comienzo, puedo estar cometiendo errores. Puedo terminar pagando un impuesto que no deba de pagar o por el contrario, dejar de pagar un impuesto que debo de pagar. Entonces, vamos a tratar de definir muy puntualmente cómo llegar a concluir si soy residente o no residente, ¿verdad? Bueno, yo diría que la mayoría de las personas que estamos aquí somos residentes, ¿sí? Porque nuestro cónyuge o hijos menores están aquí en Colombia, porque uno diría que más del 50% de los ingresos los recibimos en Colombia, que todo nuestro patrimonio está aquí en Colombia, que la administración de nuestros bienes está en Colombia y que pues nosotros no tenemos una residencia alterna en un paraíso fiscal, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, podríamos decir que todos los que estamos aquí, en su mayoría, no sé si me equivoque, somos residentes para efectos fiscales, lo cual significa que declaramos por lo que tengamos aquí y lo que tengamos en otro país, o como ya es tan normal y tan global la figura del teletrabajo, yo puedo tener un contrato laboral con Francia, con Alemania y estar aquí en Colombia ejerciendo mi labor, y ello me hace también declarar por las rentas que yo reciba como tal aquí en el país, y esas que me mandan desde Francia, me mandan desde Alemania por efectos del trabajo y la globalidad de la economía, y que hoy en día no tenemos límites para poder interactuar, ¿verdad? Pero entonces debo de declarar por todo lo que recibo, ¿verdad? Más aún cuando el teletrabajo lo estoy prestando desde Colombia. Bueno, ¿cuándo dejo de ser residente? ¿Sí? Dejo de ser residente cuando no se cumpla alguna de las condiciones que acabé de mencionar, o prime una de estas dos, que el 50% de mis ingresos
más del 50% de mis ingresos, lo reciba en el país de mi residencia fiscal. Es decir, yo me voy a España, ¿sí? Y en España recibo el 80% de mis ingresos y el 20% de mis ingresos los recibo aquí en Colombia por efectos de un arriendo que tengo de un inmueble. Si yo hago el análisis, puedo concluir que el 80% de mis ingresos los recibí en España y mi residencia fiscal es en España, ¿sí? Y mi domicilio legal es en España. En ese orden de ideas, yo no soy residente para efectos fiscales en Colombia, ¿sí? Aunque yo sea colombiana, pero no soy residente fiscal. ¿Por qué? Porque el 80% de mis ingresos o más del 50% de mis ingresos los recibo en España y en España legalmente se da mi domicilio, mi residencia fiscal. Yo allá estoy, por ende, yo no soy residente para efectos fiscales en Colombia, aunque sea colombiano. Pero si se da el caso contrario, en Colombia recibo el 80% de mis ingresos y el 20% lo recibo en España, pues yo voy a ser residente para efectos fiscales y tendré que declarar lo que recibo aquí y lo que recibo allá, ¿verdad? Aquí, en una misma declaración. Bueno, si se da esta otra situación, también dejo de ser residente en Colombia. Supongamos que el patrimonio mío, más del 50% del patrimonio está en el exterior, pero en el lugar donde yo resido. Entonces, yo estoy en España y en España compré una casa y cuando hago la evaluación y sumo mi patrimonio, esa casa, ese inmueble representa el 51% de mi patrimonio. En ese orden de ideas, como el 51% de mi patrimonio está en España, yo no soy residente para efectos fiscales en Colombia. ¿Listo? Eso es supremamente interesante. He visto de que esta situación que está viviendo el país ha llevado a muchas personas a migrar al exterior y toman esa decisión por lo que está sucediendo, pero no se han detenido a pensar en el efecto fiscal de esa decisión. Una persona que aquí en una pensión de trabajo gana 110 millones de pesos, ¿sí? Y se va al exterior y en el exterior gana 60 millones de pesos, un ejemplo. 60 millones en el exterior, 110 millones aquí en Colombia porque recibe una pensión. Pues esa persona, si hacemos la operación, más del 50% de sus ingresos los está recibiendo aquí en Colombia. Y por ende tendrá que declarar los 110 millones aquí más los 60 millones que ganan en el exterior y entonces ya tendríamos unos ingresos totales de 170 millones y eso paga impuestos y una tarifa ahí alta y esta situación muchas veces no se considera y se toma la decisión de irse al exterior y pues si usted ya la toma y es la única alternativa que hay, pues tenga en cuenta que sus impuestos se pueden incrementar. ¿Por qué? Porque entra a sumarse lo que recibe en el exterior si usted no logra demostrar que más del 50% de sus ingresos lo recibe en el exterior, en el lugar de su domicilio. ¿De acuerdo? Bueno, es interesante que si usted está pensando en migrar, en irse del país, haga un ejercicio de planeación tributaria y si ya toma la decisión de irse, se vaya con la conciencia de a futuro, ¿cuál va a ser el impuesto que va a pagar? Pues por lo menos váyase con esa idea, ¿verdad? Y para que no lo sorprenda por estas fechas. Bueno, los extranjeros o aquellos que no son colombianos, pero no son residentes porque hace años viven por allá en el exterior. Pues si un colombiano que hace años vive en el exterior o un extranjero que viene aquí en Colombia y está por un periodo superior a 183 días, en un lapso de tiempo de 365 días, es decir, yo llego el 1 de julio, entonces se me cuentan los días hasta el 30 de junio, ahí estaría el periodo de 365 días. Si en ese periodo yo estoy en el país 183 días, ya me vuelvo residente.
¿Y eso qué significa? Que debo de pagar por lo que recibo aquí y lo que recibo allá. Y supongamos de que Colombia no tenga convenio de doble imposición con ese otro país, ¿sí? Entonces usted va a pagar impuestos allá y va a pagar impuestos acá, ¿sí? Si Colombia tiene convenio de doble imposición, pues el tratamiento va a ser un poco menos impositivo en la medida que yo tomaré los impuestos que me cobraron en ese otro país y aquí en Colombia los llevaré como un descuento tributario, ¿verdad? Pero si Colombia no tiene convenio, pago impuestos aquí, pago impuestos allá y en ninguno de los dos países tendrán ese aspecto de descuento tributario. Entonces, espero que me haya hecho entender en la residencia. Si usted es residente en Colombia, declara por lo que tiene aquí y por lo que tiene en el exterior. Declara los ingresos aquí en Colombia, que recibe en Colombia y los ingresos que reciben en el exterior. Obviamente que eso va a aumentar el impacto económico en el momento de pagar el impuesto. Bueno, ahora sí hablemos de los obligados a declarar. Y este puntico es muy interesante que lo tenga en cuenta. Pues para uno de contador que ofrece estos servicios, pues a mí se me arregla estos 5 o 6 primeros meses del año, porque la DIAN empieza a enviar una cantidad de oficios de invitación a las personas que debieron de haber declarado en el año 2019, y no lo declararon. Entonces empieza a llegar oficios persuasivos y ahí pues le contratan los servicios profesionales en este campo. Entonces para mí eso es muy positivo, pero de eso no se trata. Se trata de que, como lo dije al inicio, esta cátedra de cultura ciudadana sí llegue a todas las personas y las personas se pague el impuesto si lo tiene que pagar, pero no tenga terminando que pagar por no cumplir la obligación, por olvidarse las fechas, por decir algo, el calendario tributario o por desconocer los lineamientos para aquellas personas que están obligadas a declarar. Pero antes de pasar a los obligados, yo quisiera que hagamos un poquito de conciencia. ¿Qué significa cuando la norma dice personas naturales y asimiladas? Personas naturales y asimiladas. Entonces, ¿cuáles son las asimiladas? Porque ahí también podemos dejar de cumplir la obligación tributaria por no saber cuáles son las asimiladas a personas naturales. ¿Sí? Entonces, de forma muy breve vamos a hablar de esas asimiladas. Haciendo claridad que los cónyuges declaran de forma independiente. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. ¿Cuándo hablamos de sociedad conyugal? Pues la sociedad conyugal, suena un poco irónico, nace en el momento que se disuelve. Ahí nace la sociedad conyugal. Mientras tanto, tributariamente, los cónyuges declaran cada quien por lo que tenga su nombre respecto al patrimonio y por lo que reciba respecto a sus ingresos. ¿Listo? Eso que nos quede muy claro. Y ojo con esa partecita que hay en las escrituras que dice afectación familiar. La afectación familiar respecto a la determinación del patrimonio no significa en ningún momento que el 50% es de la esposa y el otro 50% del esposo. No. La afectación a ese inmueble tiene unos efectos civiles, pero no tributarios. Si el apartamento está a nombre del señor, pues es el 100% del señor, a no ser que cuando diga titulares estén las dos personas. Ahí sí podremos decir que el 50% es del uno y el 50% es del otro. Mientras tanto, no. Y es de las situaciones que más me encuentro en mi ejercicio profesional, de que las personas creen que afectación patrimonial significa que el 50% es del uno y el 50% es del otro. No. No es así, a no ser que la escritura lo diga. Bueno, los menores de edad, mucho cuidado con los menores de edad porque los menores de edad también son contribuyentes. Entonces, si un menor de edad tiene una fortuna
recibe unos ingresos, pues los padres tienen que tomar la decisión si lo suman a su patrimonio o si por el contrario se separa. Si lo suman a su patrimonio, pues si yo tengo 500 millones y mi hijo tiene 300, pues yo hago una declaración por 800 millones de patrimonio. Si yo recibo 200 millones y mi hijo recibe 100, pues yo hago una declaración por 300 millones de pesos. Eso hay que verlo desde la planeación tributaria. Le puede beneficiar como le puede perjudicar, ¿verdad? Pero si usted decide por planeación, no, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, entonces usted tiene que ir a la notaría porque usted legalmente es el representante de sus hijos, ¿verdad? La patria potestad de sus hijos está en cabeza de papá y mamá. Si usted no quiere mezclar los patrimonios ni de los ingresos, debe de ir a la notaría y hacer una escritura donde usted rechaza el usufruto, renuncia al usufruto y por ende el menor presentará su declaración de renta. Obviamente que usted como representante legal firmará por él, ¿sí? Pero serían dos declaraciones diferentes. Eso también tenerlo en cuenta con los menores de edad, porque hoy en día hay menores de edad que han sido bendecidos con su belleza, con su talento y pueden estar generando ingresos muchos más de los que genera uno. Entonces, tenga muy en cuenta este aspecto tributario en el momento de hacer la declaración. Bueno, ahora sí vienen las sucesiones ilíquidas. El hecho que una persona fallezca, en ningún momento se entierra junto a él la obligación tributaria. Puede que la penal sí, pero la tributaria no. Por el contrario, nace una nueva figura a partir del momento en que la persona fallece. Si esa persona que fallece era declarante de renta, pues continúa la obligación común y corriente. Si esa persona declaraba IVA, continúa la obligación común y corriente. Todas las obligaciones tributarias que tenía la persona en vida continúan a partir del momento de su fallecimiento bajo la figura de sucesión ilíquida. Sigue declarando renta común y corriente, sigue pagando IVA, bueno, todas las obligaciones tributarias continúan. Ese periodo, desde el momento en que la persona fallece y el momento entre el juez o el notario reparten la herencia, se llama sucesión ilíquida. Es decir, si nos demoramos 3 o 4 años en la repartición de la herencia, durante esos 3 o 4 años, ¿sí? Tributariamente actuamos bajo la figura de sucesión ilíquida y se seguirán cumpliendo todas las obligaciones tributarias del causante, del difunto, ¿de acuerdo? Téngalo muy en cuenta, porque si no se hace esto en el momento que el juez vaya a repartir, va a pedir las declaraciones y si no hay declaraciones, va a mandar a elaborarlas y se tendrá que devolver 5 años. ¿Sí? 5 años hacer las declaraciones para que el juez pueda fallar y distribuir los bienes del fallecido, ¿no? Entonces, tenerlo muy en cuenta respecto a las sucesiones ilíquidas. Hay una situación compleja que requiere de un análisis normativo y es qué sucede con las personas que desaparecen, con las personas secuestradas y que tienen la obligación de declarar. Pues ahí la norma no es clara. Creería uno que la obligación continúa, pero si no hay quien firme, es un poquito compleja. Creo que ahí me parece interesante, si estamos frente a una situación de esa, enviarle un derecho de petición a la DIAN para que la DIAN responda cómo se debe de actuar en estos casos, más aún cuando en Colombia hemos vuelto a esos fenómenos de secuestro y de desaparición y que posiblemente esta persona deba de cumplir la obligación tributaria. Puede estar desaparecida, puede estar secuestrada, pero si no declara, ahí ya tiene una sanción, ¿sí? Esperemos que la DIAN tenga algún pronunciamiento, no lo conozco, ¿sí?
El que conozco es que la fiscalía debe de pronunciarse y decir sí está desaparecida, y para que la fiscalía lo haga pasa una cantidad de tiempo. Bueno, ya está, ¿eso qué? ¿Sí? Entonces, espero que ninguno de ustedes esté en esa situación, aunque acabé de leer un mensaje de alguien muy conocido que dice, uy, fulanita hace 3 días no aparece, y bueno, ¿sí? Y uno dirá, materialistas un poco, pero es que las obligaciones tributarias están ahorita pendientes, ¿verdad? Bueno. Y por último tenemos la dación modal. La dación modal es una figura de planeación tributaria que pueden estar utilizando padres con hijos. Y ahí hay que tener un cuidado. Este bien es mío, pero yo te lo voy a dar a ti, hijo mío, o cualquier otra persona, no necesariamente los hijos. Se la voy a dar a usted, pero yo me quedo con el usufructo y usted se queda con la titularidad del bien. Bueno, ahí que ¿quién declara? Bueno, ahí tienen que declarar el que tiene el bien, declara el bien, y el que recibe el usufructo, declara el usufructo, ¿verdad? Y allí hay que tener en cuenta la nuda propiedad, ¿verdad? Cómo se va a dar esta situación cuando la persona ya puede gozar al 100% del usufructo de ese bien. Sí, es una situación muy particular, pero si usted está inmerso en esa situación, sí es bueno consultarla para llegar a la claridad. Pero recuerde que las asimiladas a personas naturales son las sucesiones ilíquidas y las daciones modales, ¿verdad? Bueno, obligados a declarar. Todas las personas naturales y asimiladas, ojo, naturales y asimiladas, que a 31 de diciembre del 2020, ¿sí?, tengan un patrimonio bruto, ojo con esa palabrita, un patrimonio bruto, no dijo patrimonio líquido, dijo patrimonio bruto, es decir, sin restarle las deudas, patrimonio bruto. Perdón, de 160.231.500 está obligada a declarar. El hecho que yo esté obligado a declarar no significa necesariamente que esté obligada a pagar o obligado a pagar. Eso es otra cosa que debemos de tener en cuenta. Una cosa es ser obligado y otra cosa es ser contribuyente. Hay veces que coinciden las dos. Soy obligado y soy contribuyente, pero hay veces que solamente se queda en la primera, que es obligado a declarar renta. Reitero, hay veces que somos obligados y a la vez contribuyentes, pero hay un sinnúmero de situaciones donde solamente somos obligados a declarar renta, a informar lo que tenemos. Ahora sí, si yo no cumplo con esa obligatoriedad, pues parte de la sanción de 10 VTs, que está como en 360.000 pesos por no haber cumplido la obligación de declarar. Y esa es la sanción mínima, porque de ahí para adelante hay sanciones muy onerosas. Bueno, vuelvo y reitero, 160.231.500 sin restarles deudas, lo cual significa que fui y compré un apartamento de 150 millones a crédito, 150 millones a crédito, ya tengo patrimonio bruto de 150, más unos ahorritos que tengo en el banco, más una moto, sumo todo eso y me da 160, 231, ya estoy obligado a declarar. Si soy residente, si no soy residente, pero tengo ese patrimonio, no pasa nada. Y eso es una nueva normatividad. No, es que eso no se puede llamar normatividad, un nuevo concepto de la DIAN. Y aquí hay una situación bastante compleja porque muchas veces la norma dice una cosa y los conceptos de la DIAN dice otra. En este caso, la norma dice que superó el patrimonio y debe de declarar residente o no residente. La DIAN en su concepto de inicios de este año dice no. Si usted es no residente y supera 160 millones en patrimonio y ese patrimonio no ha generado ingresos que estén por encima del tope, pues usted no declara. Supongamos que usted se va por esa línea y no declara siendo no residente y ¡pum!, lo notifican en año y medio, 2 años.
pues usted ahí tendrá que contestar que usted obró con base al concepto y que le pide a la DIAN que actúe con base a ese concepto. Pues sería como la forma de salir de una situación donde existe una dicotomía entre lo que dice la norma y lo que dice la administración tributaria, que es muy normal que suceda. Bueno, entonces mire que ahí le puse unas imágenes, ¿sí? Usted suma su casa, suma su carro, suma el dinero que tenga en el banco y el que tiene debajo de la almohada también y el que tiene por ahí escondido también. Suma los muebles que hay en su hogar, suma sus joyas, suma esos vestidos de marca que usted tiene en su closet, esos zapatos marca Dior y todo lo demás. Y si eso suma más de 160.231.500, usted está obligado a declarar. Que muchas personas, y quizás con el aval de nosotros los contadores, omitimos en la determinación del patrimonio que el mueble, que el televisor, que la nevera, pues eso está mal hecho. Eso se debe de incluir dentro del patrimonio, ¿verdad? Que las joyas, pero acuérdese que en Colombia somos muy amigos de normalizar lo anormal, ¿sí? Y lo normal lo convertimos en anormal, ¿sí? Entonces, hoy en día es muy común que nadie sume los muebles de la casa, ni la nevera, nada, ¿sí? Muy común. Raro sería que lo sume, pero es que la norma dice que sume, ¿sí? Si lo debe bien, si no lo debe también, lo debe de sumar. Y hoy en día es muy fácil, muy asequible llegar a 160.231.500. Eso no significa que le toque declarar, ¿sí? Que de pronto deba de tener el acompañamiento de un contador, pueda que sí, pero si usted tiene muy claro que debe de reportar estos bienes, pues entra a la DIAN, llena el valor, usted suma el valor, lo llena y ya no hubo ningún problema en estos aspectos, ¿verdad? Listo. Bueno, recuerde que debe de sumar sus inversiones, acciones, CDT, saldos de las cuentas de ahorro o de las cuentas corrientes a 31 de diciembre, los aportes que usted tiene en las cooperativas. En las cooperativas generalmente cuando usted es asociado, usted llega allí con unos aportes, esos también suman para calcular el patrimonio, ¿sí? Para que lo tengan muy en cuenta. Bueno. Tenemos también ingresos brutos. Sume todo lo que represente ingresos. Si esos ingresos suman 49.800, 49.800, usted está obligado a declarar. ¿Qué sumo? Sumo mis ingresos laborales, sumo mis honorarios, sumo los servicios, sumo las ventas por catálogo. A mí me han llegado una cantidad de clientas, justo o no justo, yo ahí no podría entrar a evaluar esa situación, que venden por catálogo, ¿sí? Y resulta que superaron 49.849. La señora lo único que hace es vender por catálogo, pero como esa empresa que le dio a usted el catálogo la va a reportar a la DIAN se enteró de que usted vendió de que usted compró y vendió 49.849.800 y por ese lado usted ya está obligado a declarar. Y a veces lo desconocemos. Entonces, por favor, sumen esos ingresos, sus honorarios, sus salarios, sus cesantías, los rendimientos financieros, ¿qué más tengo ahí? Arrendamientos, si tiene propiedades raíz, sume los dividendos, si tiene dividendos, los intereses que le pagaron por ahí, sume las decisiones, mejor dicho, sume todos sus ingresos. Si al sumar todos sus ingresos le da 49.849.800, usted está obligado a declarar. Lo único que no entra en esta suma de ingresos es los ingresos por la venta de un bien inmueble o los que ganemos en una rifa. Pero es que eso también se contradice. Si yo me gané 100 millones en una rifa, en una lotería, pues listo, dice que no los cuente. Pero si los llevo al banco, por ahí, por la condición de consignaciones, me tocaría a mí declarar. Lo mismo si yo vendo un inmueble. Yo vendí el inmueble en 200 millones. Me dice que
que no lo sume para los ingresos brutos, pero resulta que esos 200 millones de pesos fueron a parar el banco. Entonces, por esta condición no se me da, pero por la condición de las consignaciones sí. Entonces, tenga muy en cuenta eso, ¿verdad? Bueno, entonces sumamos todos nuestros ingresos y si nos suba 49.800, 49.800, usted está obligado a declarar. Por favor, revise las indemnizaciones de los seguros. Estos días he estado corrigiendo declaraciones de renta porque a muchos de mis clientes se les olvidó que el seguro les pagó un daño emergente o un lucro cesante. Se les olvidó, pero resulta que a la DIAN no se le olvida. Eso también suma. Ah, que me pagaron 10 millones, 20 millones por un seguro. Pues eso suma. Todo eso suma, ¿sí? Y si suma más de 49.800, está obligado a declarar, Ya si usted hace la depuración, sabremos si al final usted deba de pagar o no deba de pagar impuestos, ¿de acuerdo? Otra condición, y las junté, son compras y consumos con tarjeta de crédito. Si usted presta su tarjeta de crédito, sepa y entienda que esas compras le van a figurar a usted, ¿sí? Si usted compra y compra como lo debemos de hacer, es que no se trata de eludir ni de evadir. Cuando usted va y compra el éxito, pues le van a decir que los famosos puntos, y pues los puntos deben de ser los suyos. Ahora sí, si usted compra con los puntos del otro, sepa que le está haciendo un daño al otro, porque todas esas compras que usted está haciendo para hacerle ganar los puntos al otro o las millas al otro o todas estas figuras que motivan el consumo, pues están sumándole a la otra persona y para efectos tributarios tendrán sus consecuencias, ¿verdad? Todo lo que yo compre, incluya los servicios públicos. Usted está comprando agua, está comprando luz, está comprando internet, está comprando datos. Usted está comprando el servicio de arrendamiento, usted está comprando el servicio de educación, usted está comprando el servicio de salud. Todo eso suena en compras. Muchas veces asociamos el término de compras únicamente con las compras de, no sé, de máquinas, no sé, no, pero compras es todo lo que le acabo de decir, ¿verdad? Y cuando compra usted con los puntos de otro o permite que con sus puntos compre otro, pues eso le van a sumar a usted o a la otra persona que presta. Y lo mismo los consumos con tarjeta de crédito, ¿verdad? Y por último, y esta me parece la más compleja de todas, creo que hacer una declaración de renta de estas es muy sencilla, pero las consecuencias que trae son bastante complejas, porque por aquí da pie a que investigue muchísimo la DIAN. Usted dirá, ¿qué sentido tiene que la DIAN, las consignaciones en el año que se hayan hecho superior a 49.849, ponga a la persona a declarar? Pues es para cruzar datos. ¿Cómo así usted a su banco le consignaron 50 millones y cuando voy y veo la columna de ingresos, usted dice que sus ingresos fueron 5 millones, 10 millones o 20 millones? ¿De dónde salieron los 30 de más? Entonces usted tendrá que ir a decir de dónde salieron los 30. Si los 30 no fueron suyos, fueron de eso que se hacen favores, consígnele en esta plata, en esta cuenta, mire, consígneles en esta otra, pues eso usted tendrá que irle a decir a la DIAN, mire, esa plata no era mía, era de fulanito. Y la DIAN irá a preguntarle a fulanito. Yo no sé por qué las personas hacen eso. Venden una propiedad y empiezan no, consígnele esto en esta cuenta, consígnele esto en esta cuenta. Lo está embalando fiscalmente y de hecho se está embalando usted, porque si yo en la seguridad social aparezco que solamente gané un mínimo y me aparecen en mi cuenta 100 millones de pesos, la DIAN me va a requerir para que explique de dónde es el resto de dinero y yo terminaré diciendo o bien que es mío y que no declaré, entonces corrija la declaración y pague sanción, o bien diciendo no, es que eso es de fulanito. Aparte del lavado de activos y de todo esto, mire, creería yo que la cédula más compleja en efectos futuros es esta, aunque sea la más fácil de hacer respecto a la elaboración de la declaración.
todo lo que reporten las entidades financieras, las entidades cooperativas, EFETI, bueno, todas estas figuras nuevas que han salido de circulación de dinero. Todo eso, si suma más de 49.849.000, usted está obligado a declarar y pueda que esté obligado a decir de dónde sacó esa plata. Más aún si no coincide lo que consignaron con los ingresos, ¿de acuerdo? Tenga mucho cuidado en eso. Bueno, los que son responsables de IVA, personas naturales, están totalmente obligados. Ahí sí no funcionan los topes. El solo hecho que usted sea responsable del IVA ya lo hace declarante de renta. Otra situación, si usted al año ganó 30 millones, un ejemplo, pero de esos 30 millones le hicieron retención en la fuente del 10%, mire que usted ahí tiene 3 milloncitos. Y esos 3 milloncitos vale la pena reclamarlos. Entonces usted, sin estar obligado, sí, porque usted no tiene patrimonio, no tiene ingresos, no tiene consignación, solamente los 30 millones, pero hay una retención en la fuente. Entonces usted puede presentar su declaración de renta y pedir el saldo a favor de esos 3 millones de pesos. Puede ser interesante, ¿verdad? Y las personas que optaron por el régimen simple de tributación, pues no les opera nada de lo que yo acabé de hablar. Entonces hay personas naturales que están en el régimen simple de tributación, hagan caso omiso a todo lo que yo dije, ¿de acuerdo? Bueno. Este es el nuevo formulario. La ley 2010 creó esta nueva columnita, para bien o para mal. En esta columnita, ¿quiénes vamos a declarar? Los que prestamos servicios como profesionales independientes. Por aquí los asalariados. Y por aquí las rentas de trabajo, pero independientes, es decir, los honorarios y los servicios. ¿Qué puede ser lo interesante de esta cédula? ¿Sí? Que nos permite descontarnos los costos y gastos. Me explico, yo como contadora debo de pagar el outsourcing de mi software y eso me cuesta más o menos 2 millones de pesos al año. Ah, bueno, me lo descuento. Yo, aunque estoy en mi casa, he destinado un espacio para ejercer mi profesión. Yo hago un porrateo y el arriendo que le corresponde a este espacio, pues vendría a ser un gasto. Yo pago industria y comercio, yo pago internet, yo pago, bueno, todo lo que usted paga, una persona que me colabore. Todo eso te lo puedes descontar siempre y cuando descontar en efectos fiscales tiene otra connotación, entonces más bien deducir, usted se lo puede deducir como costo y gasto, ¿de acuerdo? Esa es una ventaja, sí y no, y ya veremos por qué sí o no, ¿verdad? Tenemos las rentas de capital, las rentas no laborales, creo que se mantiene lo mismo del año pasado. Aquí la única novedad es que nos aparece una opción diferente para determinar el impuesto de renta en las personas que prestan servicios y reciben honorarios, ¿sí? Es la novedad en esta nueva declaración. Bueno, entonces, ¿cómo declaramos esos ingresos? Los ingresos se declaran en Colombia por la fuente. ¿De dónde recibió usted dinero? Y de acuerdo a la fuente se graban. Por eso en la planeación tributaria muchas personas dirán, ¿de qué forma la ley me permite pagar un menor impuesto? Si yo monto una empresa o si más bien invierto en un portafolio de inversiones o si mejor compro acciones. Bueno, ¿por qué? Porque en Colombia se grava la fuente de donde provienen esos ingresos, ¿verdad? Entonces, la ley ha definido que nosotros tenemos 3 fuentes. Una fuente que se llama la cédula general, donde confluyen las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales. Otra fuente que son las pensiones y todos sus similares. Y otra fuente que son los dividendos. Esas son las 3 fuentes, ¿sí?, que se graban, ¿sí? Depende de donde provengan los ingresos, de donde sea la fuente, vamos a tener la tarifa del impuesto. De ahí que en planeación tributaria uno se puede ubicar en la fuente donde tenga que pagar menos impuestos, ¿verdad? Bueno.
Entonces, aquí tenemos la depuración y esta depuración es la que me va a determinar a mí si debo de pagar o no impuestos. Ya vimos en el anterior punto que yo puedo o no puedo estar obligado de acuerdo a los topes. Supongamos que un tope de esos dio, listo, ya estoy obligado. Entonces, ahora sí vengo a depurarla y la depuración es la que me va a indicar si debo de pagar o no debo de pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, volvemos. En Colombia se grava de acuerdo a la fuente y por eso yo debo ser muy cuidadoso en traer las fuentes. Entonces, una fuente son las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales que hacen parte de la cédula general. ¿Qué encontramos en las rentas de trabajo? Su nombre mismo lo indica, todo lo que viene de nuestra relación contractual laboral. ¿Listo? Estas rentas de trabajo no admiten costos y deducciones, no los admiten, pero las rentas de trabajo que las recibimos como profesional independiente sí admite costos y deducciones. Esa es la novedad este año. Pero las rentas con vinculación laboral admiten el 25% como rentas exentas. En cambio, las que provienen de nuestra relación independiente y que hicimos uso de costos y gastos, no va a permitir que tomemos el 25% de rentas exentas. Entonces, unas por otras. Usted también puede hacer el ejercicio. Si yo lo llevo por acá, ¿cuánto será mi impuesto? Si yo lo llevo por acá, ¿cuánto será mi impuesto? La norma, hay veces en situaciones particulares que le permite escoger si usted se va por aquí o se va por acá. Cuando usted tiene más de 2 empleados, lo va a obligar a que se vaya por este lado. ¿Listo? Bueno, las rentas de capital, todo lo que recibimos por arriendos, todo lo que recibimos por rendimientos financieros, por explotación de la propiedad intelectual, lo tendremos como rentas de capital. Y tenemos las rentas no laborales, que todo lo que no abarca aquí ni abarca acá, pues lo trataremos como una renta no laboral. Y como dije hace un momento, también tenemos la cédula por pensiones y la cédula por dividendos y participaciones. Bueno, ¿cómo depuramos para saber si nos toca pagar o no nos toca pagar impuestos? Y aquí quisiera ser muy reiterativa, ¿sí? Las personas obligadas a declarar renta porque superan ese límite que ya vimos y tienen una relación laboral contractual, la ley es tácita en decirle qué se puede llevar como deducción. No le busque. Ya la ley dice, mire, coja sus ingresos, descuéntese lo que pagó por pensión, descuéntese lo que pagó por el aporte solidaridad, descuéntese lo que pagó por salud, descuéntese de lo que pagó por riesgos profesionales y eso llévelo como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Eso, obviamente que hay dos más, que es pero las vemos aquí en las deducciones, aquí están. Cuando le dice, mire, las anteriores son ingresos no constitutivos de renta, pero yo también le voy a permitir otras deducciones. Le voy a permitir que se deduzca la salud prepagada, pero hasta un límite, 16 subités mensuales. Le voy a permitir que se lleve como deducción sus dependientes económicos, 32 subités mensuales. Le voy a permitir que se deduzca los intereses de vivienda, hasta 100 VTs mensuales. Le voy a permitir que se descuente 100 VTs de los intereses que usted pagó al ICETEX. Y le voy a permitir que se descuente el 50% del gravamen al movimiento financiero. No más. No más. Ah, y de ahí, listo, cuando haga ya esa depuración, descuéntese si hubo, llévese como renta exenta, si hubo aportes a fondos obligatorios o aportes a cuentas a AFC y el 25% de la renta exenta, pero situación particular. Las deducciones y las rentas exentas que usted haya tenido en cuenta no pueden superar el 40% de esta renta bruta. Hasta ahí nomás. De ahí para arriba usted no se puede descontar. Es decir, que en conclusiones nosotros vamos a pagar impuestos por el 60% de la renta bruta.
En su mente ya puede saber en este momento si tiene que pagar impuestos o no. Tome sus ingresos laborales totales, résteles aportes a pensión, salud, ARL y Fondo de Solidaridad. Y a ese valor, sáquele el 40%, que eso es lo que se va a poder deducir, ¿no? Ya sea por deducciones o renta 60. Y el 60%, renta líquida gravable. O sea, ya usted en su mente puede saber si le toca pagar o no le toca pagar impuestos. No insista, ¿sí? Yo siento personas que como que, no, es que no se puede, la ley no lo permite. Yo le puedo hacer la declaración y lo puedo poner a pagar cero, pero resulta que eso éticamente no va conmigo. Y segundo, lo estoy exponiendo a un problema durante 3 años, porque la DIAN va a verificar esa declaración en 3 años. Entonces, ¿para qué yo le genero a usted un error? La DIAN tiene de dónde confirmar estos datos. Ella tiene estos datos sí los tiene, puede que estos no, y ni en eso. Hoy en día con la factura electrónica todo esto lo tiene la DIAN. Entonces la DIAN ya conoce el 60% sobre el cual usted debe pagar impuestos. ¿De acuerdo? Bueno, eso en el caso de que usted, su fuente de ingresos sea su vínculo laboral y deba de declarar y depurar bajo esta fórmula. Pero supongamos de que usted tiene unos ingresos por honorarios o que usted no tiene un vínculo laboral, sino que tiene un vínculo por prestación de servicios. Si usted tiene un vínculo por prestación de servicios, recuerde que usted se puede descontar costos y gastos, pero no se puede descontar el 25% de la renta exenta, unas por otras. Ya usted hará su ejercicio si es más conveniente, más beneficioso irse por la renta exenta del 25% o más bien descontarse costos y gastos, ¿de acuerdo? Entonces ya esto hace parte del ejercicio que usted puede hacer en una hojita y mirar en qué momento le puede ser más beneficioso. Por ejemplo, la declaración sugerida no va a contemplar esta situación. Usted tendrá que analizarla, ¿verdad? Y muchas otras situaciones que acabé de mencionar no las contempla la declaración sugerida. Entonces, por eso es muy bueno que usted tenga acceso a un poquito de conocimiento de la norma para pagar el justo tributo, lo que debe de pagar, ni más ni menos. ¿Listo? Bueno, entonces las rentas de capital también admiten costos y gastos. Las rentas por pensiones no admiten costos y gastos. A la pensión usted se descuenta lo que pagó en salud y lo que resta es renta exenta. Bueno, ahí tenemos un beneficio ya porque usted gane más pensiones más de 50, 60 millones al año, ya le tocaría estar pagando impuestos. Pero mientras tanto, esas pensiones que uno conoce de 10, 12 millones de pesos al año no se vuelven renta exenta y por ahí no habría tributo a pagar. En cuanto a los dividendos y participaciones, los dividendos anteriores al año 2016, pues son ingresos no constitutivos de renta, no pagan impuestos. Del 16 hacia adelante pagan impuestos y pagan doble impuesto. El impuesto que pagó la empresa como tal y ahora sí el impuesto que usted paga como propietario, como capitalista. Listo. Bueno, este ejercicio es muy sencillo. Usted ingresa a la plataforma de la DIAN, ya casi vamos terminando para tener una sesión de preguntas. Usted ingresa a la plataforma de la DIAN a nombre propio, digita su número de cédula, su clave y ingresar. Ingresa a la plataforma de la DIAN. Si se le olvidó la clave, no hay ningún problema. Le da clic aquí y le mandan una clave temporal al correo que usted registró en el momento de solicitar el RUT. Si se le olvidó ese correo, tenemos problemas. Hay que pedir una cita virtual en la DIAN para que nos puedan modificar el correo, ¿de acuerdo? Es mejor que vaya verificando esta situación antes de la fecha de vencimiento para que no lo pongan a correr, ¿de acuerdo? La DIAN ha trasladado todos sus servicios a la plataforma virtual, pero hoy en día usted va y busca una cita para renovar el RUT por algún error que pudo haberse dado y se la están dando con 8 días. Y si la declaración se le vence hoy o mañana, pues trate de hacer esa diligencia lo antes posible, ¿verdad?
Este es el primer pantallazo al cual usted ingresa en el momento que digita su número de cédula y contraseña. Entonces vamos a ver pestañas interesantes a tener en cuenta. Bueno, esta me parece muy interesante. Es más, personalmente yo no elaboro una declaración de renta hasta que no consulto la información exhaustiva. Hasta la semana pasada, las personas obligadas le reportaron a la DIAN con quién hicieron negocios, a quién le compraron y a quién le vendieron. ¿Sí? Declararon en un formato especial en el 2270 o 76, uno por uno los empleados. Esto le pagué de sueldo, esto de bonificaciones, esto, uno por uno. Así es que la DIAN en un mes, póngale, ya sabe la información de nosotros. Y nos presta un servicio, porque como nosotros no llevamos contabilidad y no nos acordamos de muchas cosas, pues ella nos cuelga esa información ahí. Con base a esa información, usted concilia. Entonces la DIAN le dice que usted recibió ingresos, qué sé yo, y usted concilia. Pero, oh sorpresa, si por decir algo a Sura se le olvidó en los meses pasados informarle a la DIAN que le pagó a usted un daño emergente, un seguro, y le avisa a la DIAN, póngale usted en noviembre, le avisa en noviembre debiéndole haber avisado los meses atrás, pues créame que Sura pagará su sanción por reportar la información tarde, ¿verdad? Y usted también pagará la sanción por olvidarse haber declarado esos ingresos en su declaración. Ah, pero es que la información de la DIAN no existía. No, es que la información de la DIAN es un recorderis. Ahí no está el 100%. Estaría el 100% si todas las personas con quien usted tuvo negociaciones reportaron la información en el momento que era. Pero es que hay personas que la reportan extemporánea. Y eso en estos meses es lo que uno más encuentra, que muchos reportaron información extemporánea a la DIAN tarde. La DIAN actualizó esta información después de que se vencieron las fechas de declaración de renta. Voy y reviso y se me olvidaron unos ingresos. Ah, pues corrija y pague sanción. ¿Culpa de la información de la DIAN? No, señores, culpa de usted que usted debió de haber recordado. La DIAN simplemente le presta un servicio que depende de la información que le mandaron los terceros. Si los terceros no mandaron bien esa información, problema de usted y del tercero. Bueno, copia del RUT. Sí, esto es supremamente sencillo, clic y le baja el RUT. Recuerde, por favor, actualizar la actividad económica. Hay plazo hasta el 30 de junio para que usted actualice su actividad económica. Si usted es pensionado, tiene que poner la 0020, ya no es la 0010. Y hay una resolución donde se modificaron muchas actividades económicas y si usted está dentro del grupo de las actividades que se modificaron, por favor actualice el RUT, porque no actualizarlo genera sanción. Entonces, usted lo puede actualizar por acá, ¿verdad? Aquí está para diligenciar el formulario. Usted le da clic y de una lo entró al formulario. Usted en una hojita en Excel puede hacer la depuración, poner todos sus bienes, todos sus ingresos, ¿sí? Revisarlo con base a esta información y ya presentar su declaración. O si usted confía en la declaración sugerida y considera que lo que le propone la DIAN concuerda con su situación económica, pues dele clic a aceptar y presente como se la envía la DIAN, ¿verdad? Bueno, entonces por aquí tenemos la primera pantalla y es pues bastante amigable para que usted presente su declaración de renta. Bueno, recuerde que hoy la declaración de renta, yo diría que en el 99% se declara de forma virtual, ya no es físico. Pero para hacerlo de forma virtual, usted tiene que tener su RUT, usted pues tiene que tener una clave, usted debe de ingresar al sistema y debe de tener la firma electrónica. Si no hay firma electrónica, no se puede presentar la declaración. Pero hoy en día solicitar la firma electrónica es lo más sencillo que hay y lo más eficiente. Entonces usted le da clic acá y lo lleva a estas ventanas.
Entonces aquí le da su dato, usted le dice continuar y aquí le dice que se vaya a la bandeja y que ahí le mandaron el código. Este código usted lo pega acá, lo pega y ya, le pone una clave y esto es lo más sencillo, se demora 1 minuto haciendo. Yo les comparto la presentación para que ustedes hagan el paso a paso y generen su firma electrónica. Se le olvidó la clave, no hay problema, vuelva y haga este paso. Antes nos tocaba ir a la DIAN, ir con no, nada, esto es supremamente sencillo, ¿listo? Y ya usted presenta la declaración. En los aspectos formales a tener en cuenta, por favor, no lo deje para última hora. Creo que en la invitación iba el calendario tributario para que ustedes lo tengan en cuenta. Los que antes eran últimos, hoy son los primeros en declarar y los que eran los primeros en declarar, hoy son los últimos. Si usted estaba en la mitad, pues usted sigue ahí en la mitad. Ténganlo en cuenta, porque los que declararon el año 2020 en octubre, hoy van a declarar en agosto. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta. El RUT, por favor, y en el RUT que esté muy clara la actividad económica. ¿Cuál es la actividad económica principal? La que genera el mayor valor en mis ingresos. Tenga en cuenta el usuario, la clave. Ya le digo, si se perdió, si usted no recuerda el correo, tiene que pedir una cita virtual a la DIAN. La DIAN le está dando en 8 días. Y ahora como eso va a llegar así, entonces de pronto en 15, entonces por favor verifíquelo. Solicite su firma electrónica, es supremamente sencillo. Tenga a mano la declaración anterior también la puede descargar de la plataforma, porque a partir de esa se da la de este año. Y tenga a mano los soportes. En un material que yo envié también decía qué soportes usted debe tener en el momento de hacer la declaración de renta. ¿Cuáles serían como esos pasos para que esta obligación se cumpla como se debe de ser? Primero, defina si usted es residente o no residente. Segundo, verifique si usted está obligado o no está obligado. Tercero, si usted es comerciante, usted como persona natural es comerciante, no profesional independiente, sino comerciante, usted está obligado a llevar contabilidad y las condiciones cambian. Cambian en el momento de la presentación de la declaración de renta, ¿verdad? Bueno, verifique el calendario tributario, ¿sí? ¿Estamos o no estamos en la fecha que es? Hágalo por favor antes, no deje que la página de la DIAN se congestione. Si se congestiona, le recomiendo trabajarla después de las 10 de la noche, fluye a las 1000 maravillas. Quinto, si usted ya definió si es residente o no residente, pues si es residente lo hará por el formulario 210, si no es residente lo hará por el 110. Si sus topes superan, creo que son 5,000 salarios mínimos, no tengo claro el valor, esa declaración debe ir firmada por contador público. Si no lo supera, no hay necesidad de que la firme. Tenga en cuenta que las declaraciones hoy en día son virtuales, pero para ser virtuales usted debe tener la contraseña y debe tener el mecanismo digital, la firma electrónica y por ende la clave de la firma electrónica. Y ya les expliqué, es muy sencillo el proceso. Y por último, revise cómo va a pagar si le generó impuesto. Recuerde que es más fácil endeudarse con el sector financiero que endeudarse a la DIAN. La DIAN cobra intereses de usura, ¿de acuerdo? En cuanto a lo teórico, siendo muy puntual, aunque quizás no sé si desperté más dudas que certezas, el tiempo es un poco limitado, pero ahí están mis datos. Usted me puede hacer la consulta, yo con mucho gusto se la respondo. Si no la sé en el momento, buscaré quien me oriente, porque yo no me las sé todos, y más aún en el campo tributario, que se presentan muchos matices. Quisiera que abramos este tiempo siendo muy disciplinada con el tiempo. Tenemos 15 minutos para las preguntas, que con mucho gusto las resuelvo, y las que no sé, prometo que las investigo, leo el estatuto y envío la respuesta a través de los organizadores, porque vuelvo y les digo, a mí me pasa lo de Descartes, he descubierto que solo sé que nada sé en materia tributaria y que debemos de estar leyendo y leyendo la norma para poder entender
el cómo debemos de cumplir con la obligación formal de contribuir con el Estado, con todos sus gastos a través de los impuestos. Muchas gracias y estoy atenta a sus preguntas. Muchas gracias, doña Ruby. Entonces, a partir de este momento pueden dejarnos sus comentarios, las preguntas que le quieran hacer a doña Ruby Estela por medio del chat o también pueden habilitar el micrófono. Alejandra Gómez, doña Ruby, nos preguntó, pues en un momento que usted estaba en la presentación, sobre contar con pensiones, rentas se graban. Igual, si ella lo desea, puede habilitar el micrófono y ampliarlos más su inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Yo sé que en esto sí que soy analfabeta, estoy aprendiendo y entendiendo un poquito más. De pronto la pregunta me surge por esto, o sea, si uno se pensiona, bueno, la pregunta, yo en un tiempo me pensionaré, un tiempo no muy lejano, y también he querido complementar y me he cuidado de ser juiciosa con el manejo del dinero. Si a uno le conviene tener propiedades en arriendo, estoy pensando si a la larga le sale a uno más caro tener una propiedad en arriendo y eso le implique es mucho esfuerzo y a la hora de la verdad ver que muchas cosas se pagan, se van en los impuestos. Pues yo sé que es una pregunta porque eso dependerá del valor de la pensión, el patrimonio. Exactamente. Entonces, pero bueno, ando La pensando pensión, como en eso. Gracias. A ver, me voy a atrever a decir algo y espero equivocarme. Esta vez sí confío en equivocarme, de que muy posiblemente lo que son ganancias ocasionales y algunas pensiones en la próxima reforma tributaria van a tener un gravamen adicional, ¿sí? Es muy probable, ¿no? Pero confiemos que no, y que si se van a grabar, se graben las pensiones superiores a 10, 12 millones de pesos. Sí, entonces en ese orden de ideas hay que planear respecto a esa reforma tributaria que vamos a tener, pero hasta el momento uno diría que unas pensiones inferiores a 12, 13 millones de pesos mensuales son renta exenta, por ende no pagarían ningún tributo. ¿Estoy obligado a declarar? Sí. Estoy obligado a declarar, pero no a pagar tributo. En cuanto a los arriendos sí están grabados. Los arriendos están grabados, obviamente que usted depura lo que yo recibo de ingresos menos todos los costos y gastos que la administración, que el mantenimiento, que la comisión de la inmobiliaria, qué sé yo, y a lo que me quede, a eso le voy a aplicar la tarifa del tributo. Las personas naturales tienen un colchoncito exento ahí aparte de estos costos, estas deducciones, es que se paga tributo a partir de 1090 VTs. Si al determinar la utilidad, esa utilidad está por debajo de las 1090 VTs, pues no pagamos impuestos, ¿no? También tener en cuenta eso. Muchas gracias, doña Ruby. Don Víctor Flores levantó la mano. Bien, adelante, puede habilitar su micrófono. Doña Ruby Estela, Don Víctor, ¿cómo está? Bien, más que una pregunta, yo quisiera que le hiciera la claridad. De pronto en la cooperativa tenemos varios pensionados. Ahorita hay una obligación de cambiar la actividad económica Sí, a 0020 y esa sí. actividad se vence ahorita el 30. El 30, sí, señor. Entonces, y la Diana había prometido que le iba a hacer de oficio De oficio, sí, y no la señor. hizo. Si no la hizo, la tenemos que hacer. No la hizo. Entonces es muy importante para evitar que de pronto sancionen a alguien por Sí, no hacer la sancionen a las modificación del RUT. personas. Es Entonces, muy sencillo. Usted, como lo mostré en la presentación, se va a actualización del RUT y de pronto ahorita que me hagan acuerdo, puedo dejarle en las diapositivas cómo hacer ese cambio de la 0010 a la 0020. Pero por favor recuerde, por ejemplo, si usted es pensionado, pero sigue en su vida laboral, entonces debe de proporcionar sus ingresos. ¿Cuánto recibo por pensión y cuánto recibo por salarios? Y la actividad que represente mayor porcentaje, esa será su actividad principal. Entonces pueda que un pensionado, si sigue produciendo, su actividad principal no sea la pensión, sino sea la actividad productora. Entonces también tenerlo en cuenta.
Muchas gracias, doña Ruby. Sí, yo creo que estos espacios son muy valiosos. Estos son temas de los que necesitamos entender y asimilar más. Yo ahora escribí, yo estoy haciendo una pregunta, pero exactamente no sé qué estoy preguntando, o sea, es muy especial, pero bueno, yo creo que este ha sido un primer encuentro muy grato. A mí, por ejemplo, me gustaría, si pudiera en otro momento hacer otro, donde pudiéramos hacer un ejercicio práctico cada uno, porque yo creo que eso ayuda a entender más cómo está uno y cómo va a estar uno. Si uno puede, si se pudiera hacer un ejercicio práctico donde uno pudiera ir haciendo el análisis de su propia situación, yo creo que eso le ayudaría más, porque creo que por ahora, bueno, uno recurre mucho al contador, pero hay veces no sabe ni por qué le resultaron las cosas como le resultaron. Entonces yo celebro que lo hayan hecho y creo que parte del silencio también tiene que ver con que en esto estamos recién aprendiendo muchos de estas cosas. Entonces me parece muy interesante y muy valioso el espacio y pediría, si eso es posible, hacer un segundo encuentro en otro momento, no sé, donde se pudiera hacer un ejercicio práctico, coquito para uno, que se mueve en otros escenarios. Pero sí, les agradezco mucho el encuentro. Para mí es muy importante. Yo ahí voy entendiendo. Gracias. Bueno, doña Rubí, al parecer no hay más comentarios al respecto o preguntas o dudas. Igual ella ya también dejó su contacto. Si desean ampliar más sobre este tema, si desean contratar los servicios de ella, lo pueden hacer. Ella dejó su contacto. Igual nosotros vamos a enviar las memorias de este evento, la presentación del día de hoy y la grabación de toda la jornada para que puedan detallar algunos momentos que quizás hayan perdido, ¿cierto? Entonces, importantísimo para que lo tengan muy presente. Espero que les hubiera aportado alguna parte del evento de la doctora Ruby. Excelente, muchísimas gracias por este espacio. Sí. Yo lo que propongo, yo no me muevo por la parte económica, eso lo saben, ¿no? Me muevo más por el conocimiento, ¿sí? A veces se limita a eso que por el presupuesto, no, olvidándose un poco de eso, yo sí me gustaría más aún una forma de retribuirles la confianza que ustedes me tienen, que por ejemplo la primera semana de agosto, no sé, como que todos lleguen con sus papeles, ¿sí? O sea, ya analizamos esta primera parte, si están obligados o no están obligados. Entonces, si usted cree que está obligado, entonces asista ese día a esa charla como con toda su situación, ¿sí? Yo tengo esto, y creo que si ahí montamos ese ejercicio práctico, que yo diría que nos llevamos 2 horas, porque siempre pues, es un poquito complejo, ¿sí? Esta mañana estaba en una capacitación y estuvimos 6 horas haciendo un solo ejercicio. Bueno, supongamos que nosotros lo llevemos a 2 horas y hacerlo muy puntual, pero sí me gustaría como que todos lleguen ya en su mente que tienen una casa, un apartamento, esto, y podamos hacer un ejercicio muy puntual y que de verdad ustedes ya ingresen con más seguridad a la plataforma de la DIAN y puedan vaciar esa información. Entonces a la doctora Ruby yo sí quiero dar las gracias, de verdad que enfoca muy bien su charla. Yo muy agradecida por el espacio que me brinda, por ese voto de confianza y claro que si consideran abrir nuevamente este espacio con un ejercicio práctico, como nos lo recomendaban, ahí estaré, ¿no? Esto en números se entiende más. Sí, que sí, señora, en la vida real se entiende con números. Tenemos varios comentarios por el grupo de don Héctor Darío Osorio. Dice, de suma importancia el contenido de la conferencia y muy tranquilizante saber que ha sido impartida por una persona tan profesional y conocedora. Muchas gracias. Dice Beatriz Arango, muchas gracias a la cooperativa. Igualmente apoyo la sugerencia de la señora Alejandra, continuar con más charlas al respecto. Don Héctor nos dice, permiso, ¿nos pueden por favor compartir las memorias al correo institucional donde nos remitieron este link? Claro que sí, don Héctor, le vamos a enviar la presentación y vamos a enviar nuevamente la grabación de este importante evento.
Y nos dice María Alejandra Echavarría, por supuesto, muy importante replicar. Este es un espacio fundamental para todos. Mil gracias a la cooperativa por darnos esta oportunidad. Muchas gracias. Alejandra, saludos a la mamá. Claro que sí, Luz Helena, un abrazo. Doña Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Lo decíamos al inicio, usted ya es de nuestra casa. Muchas gracias. Entonces, espero estar acorde a esa confianza que ustedes me dan. Muchas gracias, creo que hablo por todos, muy contentos por este espacio, por contar con su profesionalismo y con su conocimiento, y que seguramente nos vamos a volver a ver en otro espacio de este tema y otros temas que la doctora Rubí nos ha acompañado sobre finanzas personales, finanzas familiares y entre otros. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hasta esta hora. De verdad que, como le decía la doctora Luz Helena Arcila, es un espacio para todos y que debemos aprovechar al máximo. Muchas gracias, les deseo un bonito resto del día y que sean muy bendecidos y que el amor, la paz, la esperanza, la felicidad habiten cada uno de sus hogares. Muy amables y una bonita noche para todos. Una feliz noche para usted, doctora, y una feliz noche para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Hasta luego.